Nunca imaginaron que aquella noche tranquila cambiaría para siempre. El reloj marcaba cerca de las 10 cuando un coche negro y elegante apareció en la entrada del puesto de control policial. Los oficiales, acostumbrados a patrullar por la zona, levantaron la mirada con curiosidad y algo de desconfianza. En ese momento, nadie sabía que estaban a punto de presenciar una escena que quedaría grabada en su memoria. El vehículo se detuvo lentamente frente a las luces parpadeantes del puesto. 2 personas viajaban dentro, un hombre de traje oscuro y una mujer que parecía estar visiblemente incómoda, apoyada en el asiento del copiloto. Su rostro reflejaba preocupación y un leve dolor, como si llevara una carga que no podía ocultar. El oficial al mando se acercó con pasos firmes y ojos atentos, listo para iniciar el procedimiento rutinario de control. «Buenas noches. ¿Pueden mostrarme sus documentos, por favor?», dijo con voz firme pero respetuosa. El hombre asintió con nerviosismo y bajó la ventanilla. Su mirada evitaba la de los policías, como si quisiera ocultar algo. La mujer, sin embargo, permanecía en silencio, sujetándose la barriga con ambas manos. El oficial notó ese detalle y frunció el ceño, preguntándose qué podría estar ocurriendo. «¿A dónde se dirigen a estas horas?», preguntó uno de los policías mientras observaba el interior del coche con cautela. El hombre respondió con voz entrecortada. «Vamos al hospital. Mi esposa está embarazada, y creo que el parto puede ser inminente». Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Los agentes intercambiaron miradas rápidas, evaluando la veracidad del mensaje. La mujer, por su parte, soltó un suspiro profundo y apoyó la cabeza contra la ventana, tratando de calmar el dolor que empezaba a crecer en su abdomen. «¿Puedo verla?», pidió el oficial, acercándose con cuidado para no asustarla. Ella asintió débilmente y bajó un poco la ventana. Los policías notaron de inmediato que el embarazo era avanzado. El hombre, intentando mantenerse firme, agarró la mano de su esposa con ternura. De pronto, uno de los agentes pidió abrir el maletero para revisar el vehículo, siguiendo el protocolo habitual en controles nocturnos. El hombre se tensó y negó con la cabeza, mirando a los oficiales con ojos llenos de preocupación. «Por favor, entiendan que mi esposa está a punto de tener a nuestro hijo. No podemos perder tiempo». La insistencia del oficial aumentó y la tensión empezó a sentirse en el aire. Más policías llegaron, alertados por la situación inusual, y se acercaron al coche con las manos listas para intervenir. Los minutos pasaban lentamente, y el dolor de la mujer parecía intensificarse con cada segundo. Fue entonces cuando el hombre alzó la voz, con un tono que mezclaba desesperación y esperanza. «Ella es mi esposa, y lleva a nuestro hijo en su vientre. Necesitamos pasar ahora». Todos quedaron en silencio, como si esas palabras hubieran detenido el tiempo. Los policías, finalmente, comprendieron que aquella no era una simple detención, sino una emergencia humana. Bajaron las armas y suavizaron sus expresiones, entendiendo la urgencia del momento. La mujer respiraba con dificultad, y el hombre la sostuvo con fuerza, tratando de transmitirle calma en medio del caos. El oficial al mando dio la orden de dejar pasar el vehículo y ofreció ayuda médica inmediata en caso de ser necesaria. El coche arrancó lentamente, iluminado por las luces intermitentes del puesto, y se perdió en la oscuridad de la noche. Los policías se quedaron mirando, reflexionando sobre lo ocurrido, conscientes de que esa noche habían sido testigos de algo más que una simple detención. Porque detrás de cada control, detrás de cada sospecha, existen historias reales. Historias de amor, de miedo, y sobre todo, de esperanza. La noche seguía oscura y silenciosa cuando el coche se alejó del puesto de control, pero la tensión aún flotaba en el aire. Dentro del vehículo, el hombre intentaba mantener la calma,
aunque sus manos temblaban ligeramente al volante. La mujer, apoyada contra el asiento, respiraba con dificultad, cada vez más consciente de que el momento decisivo estaba cerca. Él la miraba con preocupación, sus ojos reflejaban un miedo profundo y una esperanza inquebrantable al mismo tiempo. «Tranquila, amor», le susurró. «Ya casi llegamos al hospital. Todo va a salir bien». Ella asintió débilmente, aunque el dolor en su vientre no disminuía. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un desafío. Afuera, la ciudad parecía indiferente a la urgencia que ellos vivían dentro de ese coche. Las luces de las farolas pasaban rápido, como si quisieran ocultar la historia que se desarrollaba en aquel instante. Mientras avanzaban, el hombre recordó los momentos previos a la detención. Como el corazón le latía con fuerza cuando los policías les indicaron que pararan. Pensó en lo fácil que hubiera sido que la situación se complicara, que no entendieran la urgencia o que decidieran prolongar la detención. Pero algo en él lo impulsó a hablar con sinceridad y a mostrar la verdad sin miedo. «No puedo creer que estuvimos a punto de perder tanto tiempo», murmuró, apretando el volante. «Gracias a Dios que entendieron». Ella lo miró y le sonrió con debilidad, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. En ese instante, supieron que el amor y la esperanza podían ser más fuertes que cualquier obstáculo. El hombre tomó el teléfono y marcó rápidamente. Al otro lado de la línea, una voz calmada le confirmó que la ambulancia estaba en camino y que preparaban todo para su llegada. Aunque eso les dio un poco de alivio, el miedo seguía presente. El bebé podía nacer en cualquier momento, y ellos estaban atrapados en medio de una ciudad que no dormía. «¿Crees que llegaremos a tiempo?», preguntó ella con voz débil. «Sí, amor. Confía en mí», respondió él con convicción. «Vamos a llegar». El coche avanzaba lentamente entre el tráfico nocturno. Algunos conductores, al ver el coche de lujo y la expresión preocupada del conductor, se apartaban para dejarles pasar. Pero en esa oscuridad, cada segundo contaba, y la espera parecía eterna. De repente, la mujer soltó un gemido de dolor que hizo que el hombre apretara el volante con más fuerza. Miró hacia ella y vio que se sujetaba el vientre con ambas manos, luchando contra la intensidad del momento. «Respira, amor», le dijo con voz urgente. «Ya casi estamos». Intentaba mantenerse fuerte, pero sus ojos reflejaban el peso de la responsabilidad. No solo estaba luchando por salvar a su esposa y su hijo, sino también contra el reloj, contra el destino incierto que parecía acecharlos en cada curva de la carretera. Mientras tanto, en el puesto de control, los policías que los habían detenido no podían quitarse la escena de la cabeza. Algunos compartían miradas cargadas de emociones. No era común presenciar un momento así, y eso los había hecho reflexionar sobre su trabajo y el trato hacia las personas que detenían. «¿Te imaginas si no hubieran hablado?», dijo uno en voz baja. «Podría haber sido una tragedia. La próxima vez, tendremos que actuar con más sensibilidad», respondió otro. «A veces, detrás de un control, hay más que sospechas. Hay vidas». El hombre, consciente de la distancia que aún quedaba, aceleró un poco el coche sin perder el control. Sentía el pulso acelerado y la respiración agitada. Miró por el retrovisor y vio la silueta de su esposa, cuya expresión comenzaba a mostrar signos de fatiga extrema. «Estamos aquí», dijo finalmente, cuando alcanzaron la entrada del hospital. De inmediato, los paramédicos se acercaron al coche con camilla y equipo médico. La mujer fue asistida con cuidado y rapidez, mientras el hombre miraba con lágrimas en los ojos, sintiendo como el miedo se mezclaba con la esperanza. Cuando entraron en la sala de urgencias, él se quedó afuera, esperando noticias con el corazón en la garganta. Sabía que en esos minutos se decidiría todo.
La vida de su esposa y la de su hijo pendían de un hilo, y solo podía rezar para que la historia tuviera un final feliz. Los minutos parecían horas mientras el hombre esperaba en el pasillo frío y silencioso del hospital. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina nocturna, ajena a la batalla que se libraba dentro de esas paredes. Sus manos temblaban, y no dejaba de mirar hacia la puerta de urgencias, donde había dejado a su esposa, aquella mujer fuerte que llevaba en su vientre el fruto de su amor y esperanza. Recordaba cada instante desde que salieron de casa aquella noche. Como la tensión había ido en aumento desde que la policía detuvo su coche, y como él tuvo que explicar con palabras claras y sinceras la situación. A pesar del miedo y la incertidumbre, no perdió la fe. Sabía que debía ser fuerte, por ella y por el bebé que estaba a punto de nacer. Dentro de la sala de parto, la mujer luchaba contra el dolor con una valentía impresionante. Su respiración entrecortada se mezclaba con los sonidos de los monitores y las órdenes de los médicos. Cada contracción era un reto, pero ella no estaba sola. Los médicos y enfermeros hacían todo lo posible para ayudarla a traer al mundo a ese niño que ya había cambiado tantas vidas. El hombre intentaba calmar su mente, pero el miedo no lo abandonaba. Pensaba en el futuro, en los sueños que tenían para esa familia que comenzaba a formarse. Se preguntaba si todo saldría bien, si su hijo nacería sano, si su esposa estaría bien. La incertidumbre pesaba en su pecho como una losa difícil de levantar. En un momento, la puerta se abrió y un médico salió al pasillo. El hombre se levantó de inmediato, aferrándose a la esperanza. Su esposa está estable, dijo el doctor con voz tranquila. El parto es complicado, pero el bebé está luchando. Esas palabras fueron un alivio, pero también un recordatorio de que nada estaba garantizado. El hombre agradeció al doctor y regresó a su lugar, decidido a no perder la esperanza. Mientras tanto, en la sala de espera, otros pacientes observaban la escena con respeto y silencio. Algunos compartían miradas de empatía, entendiendo que aquella era una historia de vida que iba más allá de cualquier rutina médica. El hombre sacó el teléfono y llamó a su familia para informarles de la situación. Su voz sonaba firme, pero cada palabra llevaba el peso del miedo y la fe entrelazados. Les pidió que rezaran, que enviaran fuerzas, porque esa noche no solo estaba en juego la vida de un niño, sino también la de una mujer valiente que había decidido luchar contra todo. De regreso en la sala de partos, la mujer sentía como la fuerza se le escapaba poco a poco. Sin embargo, su mirada se mantenía firme, llena de amor y determinación. El sudor le perlaba la frente, y sus manos apretaban la sábana con tanta fuerza que parecía querer aferrarse al mundo mismo. Los médicos indicaban cuándo debía empujar, cuando debía respirar, acompañándola en cada paso. La tensión en el ambiente era palpable, y el hombre deseaba poder entrar, tocar su mano y decirle que todo iba a estar bien. Finalmente, después de lo que parecieron eternos minutos, se escuchó el primer llanto. Fue un sonido que rompió el silencio y llenó el corazón de todos los presentes con una emoción indescriptible. El hombre sintió como se le aflojaban las piernas y una lágrima recorrió su mejilla. El bebé había llegado al mundo. Una enfermera le mostró al recién nacido por un instante, y el hombre vio esos ojos pequeños y perfectos, una mezcla de él y su esposa. La felicidad inundó la sala, y la mujer, aunque agotada, logró sonreír. En ese momento, el hombre entendió que todo el miedo, la tensión y la incertidumbre habían valido la pena. La vida había triunfado, y esa familia estaba lista para comenzar una nueva etapa. Mientras el bebé era atendido y la mujer descansaba, el hombre sintió una paz profunda. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero también sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. Esa noche, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, la esperanza había brillado con fuerza,
iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas. La luz tenue de la madrugada comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital cuando el hombre recibió la noticia que tanto había esperado. Su esposa y su bebé estaban fuera de peligro, pero el camino apenas empezaba. Mientras los médicos continuaban vigilando a ambos, él sentía una mezcla de alivio y cansancio que le pesaba en el cuerpo y el alma. Aferrado a la mano de su esposa, él recordaba todo lo que habían vivido en las últimas horas. La detención en el puesto de control, el miedo que se reflejaba en los ojos de ambos, la tensión palpable en el ambiente, y la fuerza con la que ella luchó para traer a su hijo al mundo. Esa experiencia los había marcado para siempre, pero también les había enseñado el verdadero significado de la esperanza y el amor incondicional. En la sala de espera, los policías que los habían detenido horas antes hablaban en voz baja, aún impresionados por lo que había ocurrido. Algunos confesaban que nunca imaginaron la urgencia real detrás de ese coche detenido, y que la humanidad a veces puede ser lo más importante en su trabajo. Decidieron que, de ahora en adelante, actuarían con más empatía en situaciones similares. Mientras tanto, el hombre no podía dejar de mirar a su esposa, admirando su valentía. Ella, a pesar del cansancio extremo, lo miraba con una sonrisa débil, agradecida por tenerlo a su lado. El bebé, pequeño y frágil, dormía plácidamente en una cuna especial, protegido por el equipo médico. El hombre sentía que, aunque la tormenta había pasado, todavía quedaban muchas incertidumbres. ¿Cómo sería la vida con un bebé recién nacido? ¿Podrían superar las dificultades que les esperaban? Sin embargo, una certeza lo acompañaba. Juntos serían capaces de enfrentar cualquier obstáculo. En ese momento, el médico principal entró en la habitación y les habló con calma. El parto fue complicado, pero ambos respondieron muy bien, dijo. Es importante que ambos descansen, pero tienen el apoyo de un equipo completo para cualquier eventualidad. El hombre asintió, agradecido, y apretó la mano de su esposa con ternura. Mientras los minutos pasaban, pensaba en todo lo que habían vivido desde aquella noche en el coche hasta ese instante, y cómo un solo momento puede cambiar el curso de la vida. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, y con ella, la promesa de un nuevo día. Para esa pareja, sin embargo, aquel amanecer tenía un significado especial. Era el inicio de una historia que no solo hablaba de miedo o peligro, sino de amor, fortaleza y esperanza. Los familiares que llegaron poco después llenaron la habitación con risas, lágrimas y palabras de cariño. El hombre, rodeado de quienes más amaba, sintió que esa noche difícil había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras observaba a su esposa sostener al bebé por primera vez, comprendió que la vida puede sorprendernos en los momentos menos esperados, y que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Esa noche, cuando finalmente descansó, supo que el mundo no era perfecto, pero que la bondad y la comprensión podían transformar incluso las situaciones más difíciles. Y aunque no podían borrar lo ocurrido en el puesto de control, esa experiencia los unió más, recordándoles que, detrás de cada persona, hay una historia valiosa que merece ser escuchada y respetada. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones intensas para la pareja. En el hospital, mientras su bebé crecía sano y fuerte, ellos enfrentaban no solo la alegría del nacimiento, sino también las preocupaciones y preguntas que una nueva vida siempre trae consigo. El hombre visitaba a su esposa todos los días, siempre con una sonrisa y palabras de aliento, aunque por dentro sentía el peso de lo que habían vivido. Cada vez que miraba al pequeño en la cuna, recordaba con claridad la noche en que la policía los detuvo y el miedo que sintieron. Pensaba en cómo un momento, una palabra, había cambiado todo. La frase que dijo en ese puesto de control, «Ella es mi esposa y lleva a nuestro hijo». Esas palabras, simples pero poderosas,
habían abierto la puerta para que la esperanza prevaleciera. Los médicos y enfermeros los apoyaban, pero también les ofrecían consejos para enfrentar el reto que tenían por delante. La mujer escuchaba con atención, aún recuperándose del parto, mientras el hombre tomaba notas y hacía preguntas, decidido a ser un buen padre y esposo. Sin embargo, fuera del hospital, la realidad seguía su curso. El hombre no podía dejar de pensar en lo que había pasado en el puesto de control. Sabía que, aunque la policía había actuado bien aquella noche, había algo más profundo que debía cambiar. Reflexionaba sobre la importancia de la empatía y la comprensión, sobre cómo un simple gesto puede salvar vidas y evitar tragedias. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano al hospital, decidió que debía hacer algo más. No podía quedarse con la historia solo para él y su familia. Quería que su experiencia ayudara a otros, que sirviera para crear conciencia y promover un cambio real. Así, comenzó a escribir todo lo que había vivido: la tensión, el miedo, la esperanza, y sobre todo, la fuerza del amor que los había mantenido unidos. Sus palabras eran sinceras y llenas de emoción, un reflejo de todo lo que esa experiencia le había enseñado. Poco a poco, compartió su historia en las redes sociales y en grupos de apoyo para futuros padres. Su relato tocó el corazón de muchas personas, que encontraron en él un mensaje de esperanza y humanidad. Algunos contaron sus propias experiencias, otros agradecieron la valentía de aquella pareja que, a pesar del miedo, nunca perdió la fe. Mientras tanto, su esposa seguía recuperándose y disfrutando de los primeros momentos con su bebé. A pesar del cansancio, su sonrisa iluminaba la habitación y daba fuerza a todos los que la rodeaban. El hombre sabía que juntos habían superado una gran prueba, pero también que el camino apenas comenzaba. En las noches tranquilas, cuando el bebé dormía y la casa estaba en silencio, el hombre se sentaba a pensar en el futuro. Soñaba con un mundo donde situaciones como la que vivieron no volvieran a repetirse, donde la humanidad y la empatía fueran la base de cada encuentro, especialmente en momentos de crisis. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a construir un presente y un futuro mejor. A su manera, estaba transformando el miedo en acción y la desesperación en esperanza. Con el tiempo, la historia de aquella noche y del bebé que llegó al mundo contra todo pronóstico se convirtió en un testimonio de vida para muchos. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la comprensión puede brillar con fuerza. Y así, mientras la familia crecía y el bebé aprendía a dar sus primeros pasos, el hombre seguía compartiendo su historia, convencido de que cada palabra podía salvar una vida o cambiar un corazón. Porque, al final, no solo se trata de sobrevivir a una noche difícil, sino de aprender a vivir con el corazón abierto, dispuesto a escuchar y a ayudar a quienes más lo necesitan. Pasaron las semanas y la vida comenzó a encontrar su ritmo para la pareja y su recién nacido. Las noches sin dormir, las primeras sonrisas del bebé y los pequeños retos diarios llenaban sus días de nuevas emociones. Sin embargo, la experiencia en el puesto de control seguía presente en sus pensamientos, como una sombra que recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de cada segundo. El hombre decidió que, para honrar esa noche, debía involucrarse más activamente en su comunidad. Empezó a asistir a reuniones y foros donde se hablaba sobre la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de la necesidad de humanizar esos encuentros, de mirar más allá del protocolo y reconocer las historias que cada persona lleva consigo. Un día, fue invitado a participar en una charla en el centro comunitario local. Allí, frente a un grupo de vecinos y oficiales de policía, contó con voz firme y emocionada lo que había vivido. Habló de miedo, de esperanza, y de la fuerza que encontró en el amor y la verdad. Su mensaje fue claro: la empatía puede salvar vidas.
Los policías presentes escuchaban con atención, algunos conmovidos hasta las lágrimas. Para ellos, era un recordatorio de que detrás de cada detención hay personas reales, con historias complejas y sentimientos profundos. A partir de ese momento, varios se comprometieron a cambiar la forma en que abordaban su trabajo, buscando siempre actuar con humanidad. Mientras tanto, en casa, la mujer y el hombre aprendían a ser padres. No todo era fácil. El cansancio y las responsabilidades los desafiaban a diario, pero el amor que sentían por su hijo les daba la fuerza para seguir adelante. Cada sonrisa, cada pequeño logro del bebé, era una victoria compartida que los unía aún más. Una tarde, mientras el bebé dormía plácidamente, la mujer tomó la mano de su esposo y le dijo: «No puedo imaginar cómo habríamos superado todo esto sin ti. Eres mi roca». Él sonrió, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. «Y tú la fuerza que me sostiene», respondió. «Juntos somos invencibles». La experiencia vivida les había dejado una lección invaluable. La vida es frágil, pero también resiliente. En medio del miedo, había florecido una esperanza que los impulsaba a seguir luchando. Con el paso del tiempo, la pareja empezó a colaborar con organizaciones que apoyan a mujeres embarazadas y familias en situaciones vulnerables. Querían que nadie se sintiera solo ni desamparado en momentos tan cruciales como el que ellos habían vivido. El hombre sabía que no podía cambiar todas las injusticias del mundo, pero estaba decidido a ser un agente de cambio en su entorno. Su historia había tocado muchos corazones, y ahora él quería multiplicar ese impacto. Una noche, mientras acunaba a su hijo, pensó en lo afortunados que eran. Recordó aquella frase que lo salvó en el puesto de control: «Ella es mi esposa, y lleva a nuestro hijo». Palabras simples, pero poderosas, que demostraron que la verdad y el amor pueden abrir cualquier puerta. Aquel recuerdo le dio fuerzas para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, pase lo que pase, la familia siempre estaría unida. Porque en la vida, como en aquella noche oscura y llena de incertidumbre, lo más importante es nunca perder la fe en uno mismo y en los que amamos. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para la familia. El bebé crecía sano, y con cada día que pasaba, la pareja se sentía más fuerte y unida. Pero la experiencia vivida aquella noche en el puesto de control seguía marcando sus vidas, recordándoles lo frágil y valioso que es el tiempo. El hombre comenzó a notar que su historia había comenzado a influir más allá de su círculo cercano. En redes sociales, su relato era compartido con miles de personas, quienes encontraban en sus palabras esperanza y reflexión. Recibía mensajes de apoyo y de personas que habían vivido situaciones similares, agradeciéndole por dar voz a lo que muchos callaban. Una tarde, recibió una invitación inesperada. Una emisora local quería entrevistarlo para contar su experiencia y hablar sobre la importancia de la empatía en situaciones de control y autoridad. Para él, era una oportunidad para llegar aún más lejos, para que su mensaje de humanidad y comprensión se escuchara alto y claro. Durante la entrevista, con voz firme y emociones contenidas, contó cómo el miedo pudo haberse convertido en tragedia, pero que la honestidad y el amor fueron más fuertes. Explicó que detrás de cada persona hay una historia, y que los agentes de autoridad también deben recordar que no solo están deteniendo vehículos, sino que están tratando con vidas reales y complejas. La entrevista tuvo un gran impacto. Después de su emisión, varias organizaciones y grupos comunitarios le ofrecieron apoyo y colaboración para llevar su mensaje a diferentes lugares. También, recibió invitaciones para participar en seminarios y talleres sobre derechos humanos y comunicación en crisis. Mientras tanto, en casa, la pareja enfrentaba los retos normales de la crianza, pero con la fuerza que solo quienes han atravesado dificultades pueden tener. La mujer, aunque cansada, mostraba una alegría inmensa cada vez que su hijo alcanzaba un nuevo logro.
su primera sonrisa, sus primeros sonidos, sus primeros movimientos. El hombre se dedicaba a cuidar y proteger a su familia, pero también a construir un futuro mejor. Pensaba en cómo transformar lo vivido en una oportunidad para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. Quería que el respeto y la comprensión fueran el camino para resolver conflictos, y que la humanidad siempre estuviera presente, incluso en las circunstancias más difíciles. Una noche, mientras contemplaba a su hijo dormir plácidamente, recordó la frase que lo había salvado: «Ella es mi esposa, y lleva a nuestro hijo». Esas palabras, simples y poderosas, habían cambiado todo. Eran un recordatorio constante de que la verdad y el amor pueden abrir cualquier puerta, incluso en los momentos más oscuros. Se comprometió a seguir luchando por un mundo donde esas palabras no fueran necesarias para ser escuchados, donde la empatía fuera la regla y no la excepción. Sabía que el camino era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Al día siguiente, el hombre y su esposa organizaron un pequeño evento en el centro comunitario para compartir su experiencia con otras familias. Querían crear un espacio de apoyo, donde las personas pudieran escuchar, aprender y sentirse acompañadas en sus propias luchas. El evento fue un éxito. Muchas personas asistieron y se sintieron identificadas con la historia. Se generaron conversaciones sinceras sobre la importancia del respeto, la comunicación y la empatía en todas las áreas de la vida. La pareja se sintió agradecida y llena de esperanza, consciente de que su experiencia podía ayudar a construir puentes y sanar heridas. En esos momentos, el hombre comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron vulnerables y sin voz. Y que, a través del amor y la verdad, siempre hay una posibilidad de cambio. La noche terminó con un sentimiento de gratitud y compromiso renovado. La familia, unida y fuerte, sabía que la vida les había dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Porque en el fondo, lo que realmente importa es cómo enfrentamos las adversidades y cuánto amor ponemos en cada paso que damos. La vida de la pareja había cambiado para siempre, pero no solo por la llegada de su hijo, sino por la transformación interior que experimentaron tras aquella noche tan intensa en el puesto de control. Ahora, con el bebé en brazos y un futuro por delante, comprendían que la verdadera fuerza residía en la unión y en la capacidad de aprender de las pruebas más difíciles. El hombre seguía compartiendo su historia en distintos espacios, y cada vez más personas se acercaban para contarle sus propias experiencias. Algunos le confesaban que habían vivido situaciones similares, y otros, simplemente, buscaban esperanza en sus palabras. Para él, eso era un motivo para seguir adelante, para no dejar que el miedo ni la incertidumbre dominaran su vida. En casa, la mujer se recuperaba cada día más, rodeada del amor de su esposo y de su hijo. Su mirada reflejaba gratitud y una serenidad profunda que solo quien ha enfrentado la adversidad puede tener. El bebé, ya con unos meses, comenzaba a descubrir el mundo con ojos curiosos y llenos de vida. Los momentos difíciles no desaparecieron por completo, pero la pareja aprendió a enfrentarlos con paciencia y confianza. Cada sonrisa del bebé, cada pequeño logro, era una señal de que todo valía la pena. Sabían que la vida podía ser impredecible, pero también que la esperanza siempre estaba al alcance de la mano. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, el hombre reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Pensó en aquel instante decisivo, cuando al ser detenidos, tuvo que decir esas palabras que cambiaron su destino: «Ella es mi esposa, y lleva a nuestro hijo». En ese momento comprendió que, más allá de la justicia o las normas, lo que realmente importa es la humanidad que hay en cada uno. Decidió entonces que esa frase no solo debía ser un recuerdo personal, sino una lección para todos. Que la empatía, el respeto y el amor deben guiar cada encuentro, cada decisión,
especialmente en situaciones de tensión o peligro. Porque detrás de cada persona hay una historia, una familia, un mundo de emociones que merecen ser escuchadas. Con ese pensamiento en mente, la pareja continuó su labor en la comunidad, apoyando a quienes enfrentaban dificultades similares. Organizaron talleres, charlas y grupos de apoyo donde se promovía la comprensión y el respeto mutuo. Su objetivo era construir puentes, derribar prejuicios y fortalecer lazos entre las personas y las autoridades. Un día, recibieron una carta de uno de los policías que los había detenido aquella noche. En ella, el oficial agradecía haber conocido su historia y reconocía cómo ese encuentro había cambiado su forma de ver su trabajo. Expresaba su compromiso de actuar siempre con humanidad y justicia, recordando que detrás de cada protocolo hay vidas que merecen respeto. La pareja sintió que, poco a poco, sus esfuerzos daban frutos. Sabían que el cambio no era inmediato ni fácil, pero también que cada paso contaba. La historia que comenzó con miedo y tensión se había convertido en un ejemplo de esperanza y transformación. Mientras el bebé dormía en sus brazos, el hombre miró a su esposa y sonrió. Sabía que habían superado una prueba difícil, pero también que les esperaba un camino lleno de amor, desafíos y aprendizajes. Juntos, eran invencibles, porque al final, la vida es una sucesión de momentos que, aunque inciertos, nos dan la oportunidad de crecer y amar con más intensidad. Y en esa certeza, encontraron la paz y la fuerza para seguir adelante, siempre unidos, siempre con esperanza.